con ustedes, empiezo a grabar. Ya saben ustedes, el área Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, quinto año, en este caso quinto año A, porque tuve el privilegio de estar con los de quinto B a las 2 de la tarde. Muy bien, quien habla es el licenciado David Humberto Vivo Calle, del Colegio Trilce. Muy bien, un tema muy importante, como observarán aquí en esta imagen, estudiantes. Hablamos nosotros de Vladivideos, ¿sí? Se nos viene a la mente el asesor del gobierno de Alberto Fujimori, don Vladimiro Montesinos, ¿correcto? El inicio y el fin de este personaje, que causó mucho daño al Perú, definitivamente, sobre todo en la década del 90, con Alberto Fujimori, ¿sí? Lamentablemente ese gobierno va a ser recordado por su corrupción, pero estudiante, escúchame, no solamente, por favor escúchame estudiante, no solamente podemos decir que nuestras autoridades son corruptas, también hay ciudadanos corruptos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la falta ahí? La falta de valores. Por eso que el propósito de la clase el día de hoy, mis queridos estudiantes, correcto, es identificar esos principales aspectos del Estado, ¿ya? Y de la sociedad peruana, es decir, la realidad corrupta de hoy. ¿Ya, mis queridos participantes? Muy bien. Observan ustedes esta imagen, por favor. ¿Qué observan en esta imagen? Oye, ¿es un preso que la está pasando mal? ¿O es un preso que la está pasando recontra bien? ¿Qué piensan ustedes? Dirán, profesor, la está pasando chévere. Tiene su teléfono, ¿correcto? Tiene al costado su televisor, ¿sí? Está gestionando por ahí algunas extorsiones, le está llegando dinero, ¿correcto? Piedra sucia, dice ahí, penal de máxima corrupción. Definitivamente, mis queridos estudiantes. Como verán en esta parte, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de esa enfermedad grave que hace que nuestro país no pueda salir adelante, es esto de la llamada corrupción, mis queridos participantes, ¿sí? Nosotros en esta parte decimos que la corrupción es un problema para el desarrollo político, y no solamente en el aspecto político, también social, económico de un país, porque afecta a la democracia, estudiante, acentúa las desigualdades. Esto a partir que el Estado pierde los recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Y sin embargo, hay que tener en cuenta también, Mafer Olivo, que convivimos con una corrupción cotidiana. ¿Qué quiere decir esa corrupción cotidiana, estudiante? Es decir, una corrupción no tanto de las autoridades, sino entre los mismos ciudadanos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, observas, de repente tu vecino está robando, de repente, luz, está robando agua, ¿verdad? Te está robando el wifi, ¿sí? Imagínate, eso es corrupción. Cuando de repente ves a un conductor pagándole a un policía, eso es un acto de corrupción, ¿verdad, mi estudiante? Cuando de repente ves, por ejemplo, de repente por ahí hay un estudiante que para que lo pasen está pagando al profesor, ese es un acto de corrupción. ¿Y cuál es tu posición, mi querido estudiante, frente a ello? ¿Sí? ¿Qué actitud tú, como ciudadano, ciudadana, vas a poner en práctica frente a un acto de corrupción? Eso lo vamos a conocer poco a poco. Pero primero vamos a definir lo que es Estado. Ya saben ustedes, es un tema muy conocido por ustedes, es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Pero esta palabra Estado, en términos jurídicos y políticos, ¿ya?, se le atribuye a Maquiavelo, estudiante, quien introdujo en una obra importante de él, llamado El Príncipe, ¿sí?, al decir, los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados, perdón. En el artículo 43 de nuestra Constitución, por eso es importante leer nuestra Constitución, estudiante, ¿sí?, nos habla acerca del Estado,
de las características del Estado peruano. Por ejemplo, la República del Perú es democrática, ya lo saben ustedes, que es democrática, la participación del pueblo, ¿verdad? Es social, es independiente, por supuesto, mis queridos estudiantes, ¿sí? Pero aquí hay que reconocer la labor de muchos personajes ilustres, héroes militares y también héroes civiles, estudiantes, que hicieron todo lo posible para el logro de nuestra independencia. Y de repente te pregunto, estudiante, mira, no te estés distrayendo, hija. De repente te pregunto y te diga, ¿en qué año se logró nuestra independencia del Perú? A ver, de repente me dirás, en 1821, profesor. Por supuesto, tienes toda la razón. ¿Sí? Un 28 de julio se va a proclamar nuestra independencia. Por eso que es importante, estudiante, identidad nacional. Usa tu escarapela. ¿Sí? Es importante eso. ¿Ya? Entonces, también puedo decir que el Estado peruano es soberano, es indivisible, es unitario, es representativo, descentralizado, ¿correcto? Se organiza según el principio de la separación de poderes. Y lo conocieron ustedes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? Muy bien, vamos a seguir, por favor. Ese es en el artículo 43 de nuestra Constitución Política del Perú. Pero el rol del Estado, ¿cuál es el rol del Estado, estudiante? El Estado tiene la responsabilidad, estudiante, escúchame bien, no te distraigas, hija, ¿ya? De velar por la persona natural. ¿Quién es la persona natural? Ustedes, pues. ¿Quién habla? Es decir, el ciudadano, ¿ya? Y la persona jurídica, ¿quién viene a ser la persona jurídica? Las empresas, las instituciones, Yoride, ¿correcto? Algunos objetivos del Estado peruano, ¿ya? Es, por ejemplo, debe ser agente de cambio social, propiciar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo del país, aumentar el gasto público, incrementar los impuestos en una cantidad igual, es decir, sin crear un déficit público. Ya sabes tú que los impuestos son importantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Son importantes para un país, porque los impuestos, con ello, con ese ingreso que van directamente a las arcas del Estado, se van a poder construir hospitales, se construyen escuelas, se les pagan a los profesores del Estado, ¿sí? Se le paga, por ejemplo, a la policía, a los médicos, es decir, a los que están en primera línea, pues. ¿Quiénes están en primera línea en estos momentos? Levanto mi mano, profesor, ¿correcto? El profesor está en primera línea. ¿Quién más? Dirás tú, profesor, el médico, por supuesto. ¿Quién más está en primera línea? Ahorita con esta situación del COVID-19, los enfermeros, la Policía Nacional, ¿sí? Nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y tus queridos profesores, dando todo para que ustedes aprendan, mis queridos estudiantes. Y me siento muy orgulloso de ser profesor y sobre todo de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, ¿correcto? Bien, identidad nacional, por supuesto. Bien, vamos a seguir, por favor. El Estado debe ordenar la economía, definitivamente, Bruno, ¿sí? Por ejemplo, reorientar las políticas y adoptar medidas para reactivar las economías, salvaguardando el interés y la seguridad nacional. ¿Cómo así, profesor? Oiga, ustedes saben que hemos estado en un proceso de cuarentena, ¿verdad? ¿Sí o no, Valeria y Sayuri? Claro, ¿sí? Ahorita se ha levantado la cuarentena, pero estamos en estado de emergencia, definitivamente. Pero el Estado, ¿qué ha hecho? A través del Ministerio de Economía, ¿qué ha hecho? Ha otorgado bonos. ¿Alguien de ustedes les ha tocado bono? ¿El bono universal? ¿A nadie? ¿De sus padres? Sí, por favor, muchachos. ¿Ya? Claro, ustedes están dentro de la clase media, por ahí, ¿verdad? Entonces, sobre todo a la gente más necesitada, a la gente pobre, ¿verdad? Imagínense, el bono universal. Y hay otros tipos de bonos también que se ha dado, ¿verdad? Entonces, miren, a través del el Ministerio de Economía, pues el Estado ha reorientado más que todas esas políticas, a reactivar la economía. Sí, interesante. En la actualidad, pues ya empieza nuevamente el, el intercambio comercial, ¿sí? Nuestras economías empiezan a subir. Ustedes saben que
nuestra fruta o el fruto de mayor exportación después de esta cuarentena que hemos tenido, ¿saben cuál va a ser? No es el plátano, ni la naranja, ni la manzana. ¿Ya? Fueron traídos por los españoles, ¿verdad? Pero hubo un producto anaranjadito por ahí, que a veces está verde, y es bien rico. ¿Sí? Mango. No es el mango, ¿ya? A ver, ¿cuál creen que es, muchachos? La mandarina, ¿verdad? Plátano. La mandarina, muchachos. Esa mandarina, ¿quién no ha comido esa mandarina? Riquísima, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, muy bien. Entonces, el Estado siempre va a apoyar la nacionalización de empresas. Tiene sus empresas públicas, pero también incentiva, ¿qué cosa? La inversión extranjera. Que vengan más y más inversionistas, definitivamente. En la década de 90, estudiantes, en la década de 90 se privatizaron muchas empresas del Estado, ¿sí? Teníamos a Intel Perú, a Minero Perú, a Cider Perú, eran empresas del Estado, ¿sí? La única empresa que hasta el día de hoy, y sobre todo se dedica a la extracción de petróleo, ¿cuál es? Petroperú. Claro, Petroperú, ¿sí? Pero también, mis queridos participantes, estudiantes de la promoción, ¿ya? También teníamos una empresa que se dedicaba a las telecomunicaciones, ¿sí? Llamada Entel Perú. No es el Entel actual, no, 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 no. No es el Entel chileno, no, ¿sí? Sino hablamos nosotros de Entel Perú, ¿correcto? Ahora, esa empresa Entel Perú fue vendida. ¿A quiénes? A inversionistas extranjeros. En la actualidad tenemos una empresa muy aquí, muy asentada en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál es? Telefónica. Esa empresa Entel Perú, que pertenecía antes, en la década, antes del 90, al Estado peruano, fue vendida a inversionistas extranjeros. En este caso, a Telefónica del Perú. ¿Sí? Telefónica del Perú te informa que en estos momentos, ¿ya? Listo. Muy bien, mis queridos participantes, se ríen por ahí. Muy bien. Entonces, estos son algunos objetivos del Estado, ¿ya? Pero ahora sí, observen esta palabrita. Dios mío, me da miedo, estudiantes. Está de rojo, ¿sí? Este es un gráfico. ¿Qué pasa con este gráfico? Dios mío, observan aquí. Hay una subida, ¿verdad? Hay una subida. ¿Una subida de qué cosa, estudiante? Dios mío, bajada, subida, bajada. Uy, Dios mío, se mantiene. Hablamos nosotros de la corrupción. ¿Pero qué es la corrupción, estudiante? Es el uso del poder público para fines privados, ¿sí? Así como lo ha hecho, por ejemplo, expresidente Alejandro Toledo, ¿verdad? Se llevó gran cantidad de dólares, 20 millones de dólares, imagínate, ¿ya? Un dinero obtenido de la corrupción, simplemente porque él era presidente. Muchos funcionarios también por su cargo público, ya por su posición, ya son beneficiados y hacen mal uso de su poder, ¿sí? Obteniendo dinero, un dinero llegado de la corrupción, ¿verdad? Pero estudiante, escúchame bien, por favor, ¿ya? Existen dos instituciones encargadas de contrarrestar esta corrupción. ¿Cuáles son aquí en el Perú? La CGR. ¿Pero qué significa CGR, estudiante? ¿Lo entiendes? ¿Te acuerdas? Es un órgano autónomo. CGR, Contraloría. Contraloría General de la República. Muy bien, estudiante. ¿Sí? Y la SUNAT, que tienen la misión de vigilar la acción de las instituciones y funcionarios públicos, alcaldes, regidores, ¿sí? Magistrados, jueces, incluyendo también al presidente, ¿sí? Pero lamentablemente en los últimos años ya han habido autoridades que pertenecen a la CGR corruptas, a la zona corruptas, y da miedo, pues, da desconfianza, ¿verdad? Ustedes observan esta imagen, estudiante, ¿sí? Es una manito que te está indicando, Maffer, Gabriela, te está indicando, mira, ese dedito, ¿correcto? Hey, usted, atenta, estudiante, ¿qué dice aquí? Cuando le roban al Estado, le roban a usted. ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿Cómo lo entiendes, estudiante? Claro,
Nosotros pagamos impuestos, ¿verdad? El impuesto general de las ventas. Cuando compras algo estás pagando un impuesto. Y todo ese porcentaje va directamente a las arcas del Estado. Y cuando hay este tipo de corrupción, ¿ya? Donde funcionarios son beneficiados, prácticamente nos damos cuenta que nos están robando. Nos están robando, mis estudiantes. Es lamentable. Discúlpenme que en cualquier momento saco un pañuelito y me pongo a llorar. Por favor. ¿Sí? Es lamentable, pero eso se observa en nuestro país. ¿Correcto? Bien, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Cuando decimos nosotros efectos de la corrupción, mis estudiantes, hablamos nosotros de las consecuencias. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos efectos? A ver, Valeria Rojas, lea por favor. ¿Cuáles son esos efectos? Valeria, hola. Active su micrófono, Valeria Rojas. Gracias. Ya, ¿cuáles son? ¿Te escuchamos? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, a ver, ¿cuáles son los efectos de la corrupción? Lea, hija, nada más. Violencia, injusticia. Injusticia. Invierte los valores. Invierte los Sigue valores. leyendo. ¿Correcto? ¿Y qué más? La de confianza en la sociedad. ¿Verdad? Gracias, Produce Valeria. la legalidad y la moralidad. Por supuesto, claro. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Claro, los efectos, las consecuencias de la corrupción, mis queridos participantes, es, por ejemplo, tenemos nosotros la violencia, la injusticia, ¿verdad? Lamentablemente se invierten los valores. ¿Qué quiere decir? Antivalores. ¿Sí? La honestidad, correcto, su antivalor es la mentira con la corrupción, ¿verdad? La solidaridad es sustituida por ¿quién? Por el egoísmo, ¿ya? Hay algunos beneficios individuales, propios, desconfianza en la sociedad, por supuesto, ¿sí? Nosotros con respecto a la justicia peruana desconfiamos mucho porque se han visto casos de que a un juez, a un fiscal se les ha pagado por debajo, ¿sí? Y lamentablemente muchas personas que en realidad tenía para ganar muchos juicios han salido perjudicados, ¿verdad? Esta de la corrupción nos crea pues esta desconfianza, estudiante, ¿sí? ¿Cuál es la cultura de la corrupción? Muchas personas dicen cuando hay un país corrupto, dicen denunciar a los corruptos, actuar como delator, roba pero hace obras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Siempre escuchaba a unas personas hablar de un gobierno, ¿no? Un gobierno que decían, bueno, este presidente robó, pero hizo muchas cosas, ¿sí? Construyó hospitales, escuelas. Dios mío. Pero esa es cultura de la corrupción, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, imagínate. ¿Te das cuenta? Ahora, observen ustedes aquí, mis estudiantes, hay un perrito, ¿no? Firulai. Ahí está Firulai, pobrecito Firulai, ¿ya? Aquí dice corrupción, mis estudiantes. Esta imagen nos dice algo, estudiante, ¿sí? Este plato de comida está representando al gobierno, este perrito a la corrupción. ¿Qué nos indica, por favor, estudiante? ¿Qué nos indica? ¿Cómo interpretas esta imagen, estudiante? A ver, voy a pedir la participación de la alumna Mafer Sandoval. Mafer, ¿cómo interpretas esta imagen, estudiante? Active su micrófono, gracias. Cada día la corrupción se adueña más del gobierno. Claro, sí, gracias, Mafer, gracias. ¿Sí? De Valeria Rojas está ahí, Sayuri, por favor, Chimogawa. ¿Cómo interpretas esta imagen, por favor, Sayuri? ¿Sí? Y a mí se va preparando Yoride. A ver, te escucho. La corrupción la corrupción se alimenta del gobierno, porque, por ejemplo, el gobierno pone la inmunidad y Ya. hace que la corrupción crezca, algo así. Ya, bueno, gracias por tu participación, Sayuri, gracias, muy bien. ¿Sí? Yoride, ¿cómo interpretas esta imagen? Yoride, por favor. ¿Sí? Este perrito se está comiendo ¿qué cosa? Que Está la comiendo. corrupción poco a poco se va adelantando al gobierno, llegará un momento en el que el gobierno no tiene nada y la corrupción se satisface. Ya, muy bien, ya, bueno, muy bien, gracias, chicos. De verdad que me encanta escucharlos, no hay ningún problema. Ya, aquí estamos para aprender,
¿sí? Estamos para analizar su opinión. Somos un país democrático, respetamos las opiniones de todos, ¿sí? Y gracias por su participación, muy bueno, ¿sí? Podemos interpretar, pues, a esta imagen, ¿no? Que la corrupción se está comiendo al gobierno, pues, lamentablemente. Eso es verdad, ¿sí? Presidentes del Perú, lamentablemente, en actos de corrupción, ¿sí? ¿Cuántos presidentes? A ver, Dios mío, me pongo a contar. Creo que mis dedos no alcanzan. De la República, inicios de la República, estudiantes. Militares que llegaron al poder. Se pensaba que no iban a ser corruptos, fueron los peores corruptos. Tenemos ahí a Manuel Odría, de 1948 a 1956. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Nuestros últimos presidentes, Ollanta Humala, a ver, Dios mío, un corrupto. ¿Quién más? Este viejito, el viejito, ¿cómo se llama? Pedro Pablo Kuczynski, imagínate, también corrupto, está siendo investigado. Alberto Fujimori, ni que hablar. Alejandro Toledo, Dios mío. ¿Te das cuenta, estudiante? Nuestros últimos gobernantes, que deberían ser el ejemplo para toda la sociedad peruana, no lo es, no lo es, no lo es, mis estudiantes. Bien, aquí tenemos algunos castigos que reciben personas que se comprometen con actos de corrupción. Tenemos el tipo de delito de la corrupción activa de funcionario, ¿sí? ¿En qué consiste? Cuando una persona ofrece a un funcionario regalos, imagínate, oye, toma un regalito, promesas o ventajas de cualquier tipo para que haga o deje de hacer algo incumpliendo sus obligaciones. El tráfico de influencias, cuando una persona alegando que tiene influencia o contactos reales o ficticios, pide o hace prometer algún donativo, promesa o ventaja para sí o para una tercera persona a cambio de ofrecer interceder ante un funcionario en un caso judicial o administrativo. Imagínate. Y la receptación, ¿ya? Esto sí en realidad es muy llamativo, ¿no? Es cuando una persona adquiere, recibe en donación o emprende, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien sabiendo que provenía de un delito, ¿verdad? Esos son los tipos de delito y estos delitos, estudiantes, tienen también una pena de cárcel. Miren, estudiantes, corrupción activa de funcionarios, 3 y 5 años. Tráfico de influencias, entre 2 y 4 años. Receptación, entre 1 y 3 años. Estudiante, de verdad que con estos años de pena de cárcel, para un corrupto es muy poco, ¿sí? Deberían ser más, cadena perpetua, ¿verdad? Para los corruptos, o sea, leyes más severas, estudiantes. Por eso que aquí te propongo algunas alternativas de solución, ¿sí? Leyes severas, estudiantes, que desalienten ser corruptos, pues. Vas a ver que te ponen una ley, pero así que te hace temblar, vas a dejar de ser corrupto, ¿sí? También, estudiante, otra alternativa de solución es una cultura de honestidad, ¿sí? La honestidad. ¿Ya? Donde se promuevan los valores cívicos, decir siempre la verdad, estudiante. Eso tenlo presente, no mientas, ¿ya? No mientas. Tú de aquí al otro año ya sales, y te enfrentas a una sociedad nueva. Cambia el Perú, estudiante, ¿sí? Promuevan valores cívicos, el respeto, la igualdad, la responsabilidad, la honestidad, estudiante, ¿sí? La transparencia en la ejecución de los presupuestos públicos, la vigilancia y participación de los ciudadanos en el control y fiscalización de las autoridades. Muy bien, mis queridos estudiantes, he concluido esta parte, así que nos encontramos en la parte práctica.